El otro día hacíamos en la redacción de despertar.cr una relación de hechos en torno a la propuesta de construcción de rotondas en la Ruta 32 en lugar de pasos a desnivel en las intersecciones, los accesos a los diferentes poblados por donde pasa esa carretera. Y el planteamiento que ha presentado al país el gobierno de la República en relación con la Ruta 1 en el tramo entre San José y San Ramón, la Bernardo Soto y la General Cañas. Y hacíamos esto porque hay algunos paralelismos que se pueden establecer. Y cuando uno hace esos paralelismos, como que no empatan las manifestaciones que se han hecho en relación con uno de los proyectos y en relación con el otro de los proyectos. ¿A qué me estoy refiriendo? En la Ruta 1 se plantean construir pasos a desnivel en todas las intersecciones. Y ojo, estamos hablando de pasos a desnivel que pueden resultar muy complejos. Hace unos días, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes anunció que ya recibió ofertas de empresas interesadas en la construcción de los pasos a desnivel en el ingreso a San Ramón, en el ingreso a Grecia y en el ingreso a Naranjo. Quedan pendientes varias. Por ejemplo, no se habla del ingreso a Palmares, no se habla del conflictivo cruce hacia Manolos, no se habla tampoco del conflictivo cruce hacia el Coyol, no se habla de uno que tiene una enorme dificultad, que es una combinación de dos en realidad, el paso por el Juan Pablo II en la Oruca, que se junta con la conexión a la carretera de circunvalación. Son temas que de momento están en el aire, pero la propuesta inicial es que en todos esos casos hablemos de pasos a desnivel. Y eso, sin ser uno especialista, desde el punto de vista técnico, pareciera lo lógico, que sobre la vía principal haya fluidez en la circulación y que los vehículos no se tengan que detener para que pasen los que vienen ingresando a esa vía principal o que vayan a salir de esa vía principal. Caso contrario al tema de las rotondas. Ahora bien, los datos específicos uno no los maneja, pero claramente hay un mayor volumen de tránsito en la Ruta 1 respecto de la Ruta 32. La gran diferencia, sin embargo, y uno también lo nota sin ser especialista, es que son características diferentes. ¿Por qué? En la Ruta 32 circula mucho vehículo de carga, muchos trailers que llamamos aquí en Costa Rica, vehículos articulados, porque por ahí pasa el mayor volumen de carga que se exporta y el mayor volumen de carga que se importa al país. Eso pasa por Moín, y para llegar a Moín hay que circular por la Ruta 32, es la única. Entonces, cuando uno hace estos asocios, surge la inquietud: ¿por qué resolver el tema de la ampliación de la Ruta 32 con rotondas y no con pasos a desnivel? El ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, lo que ha dicho respecto de esto es que no hay dinero. Bueno, y ha dicho que, en cambio, para la Ruta 1 sí hay dinero. Pero lo que pasa es que esa argumentación no parece ajustada a la realidad, porque el gobierno salió a buscar un crédito para la Ruta 1. Y ojo, más allá de eso, el gobierno, al anunciar el crédito de 770 millones con el BESIE, también dijo que el Ministerio de Hacienda tenía que encontrar actores privados que quisieran participar del proyecto. Eso no lo han explicado. Ni el ministro de Hacienda ni el ministro de Obras Públicas y Transportes han explicado literalmente qué quieren decir con eso. Y lo que sí dijeron cuando se hizo el anuncio es que al MOP le corresponde avalar, digamos, el financiamiento para ese proyecto. Entonces pareciera que hay ahí una fórmula que de momento no está muy clara. Ellos la deben tener muy clara. Lo que digo con que no está muy clara es que no la han explicado contundente y directamente. Entonces a uno le surgen inquietudes sobre la mecánica y el concepto que se quiere aplicar ahí. Ahora, en el caso de la Ruta 32, sí, se ha dicho que no hay dinero. La pregunta es, siendo que no hay dinero,
¿por qué no se salió a buscar un crédito para poder terminar la obra correctamente, con pasos a desnivel como estaba previsto inicialmente? El gran problema aquí es que cuando se le preguntan estas cosas al ministro Batalla, entonces él empieza con una peroraca, disculpen ustedes el término, pero no se le puede decir de otra manera, que no tiene nada que ver con lo que uno le está preguntando. Entonces empieza a decir que es que en tal administración diseñaron mal, que es que en la otra administración tampoco corrigieron, y que es que tal, y que es que aquí, y que vaya pregúntele a fulanito, y vaya pregúntele a menganito. El otro día le dijo a nuestro compañero Sócrates Colindres que le fuera a preguntar a Luis Guillermo Solís y que le fuera a preguntar a Laura Chinchilla. No, es que no va por ahí. Él es el ministro hoy y es el que tiene que responder hoy. Y no puede responder diciendo vaya pregúntele a fulanito y a sutanito y a menganito. El gran problema es ese, que no tiene una respuesta contundente. En algún momento dijo, hace unos meses, antes de que fuera ministro, en los últimos días de su paso como director ejecutivo del CONAVI, dijo ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa que lo que había que hacer era terminar la carretera a como diera lugar. Y pareciera que esa es la premisa que sigue aplicando. También ha dicho el ministro que es que, y esto nos llama mucho la atención, en el caso de la Ruta 32 faltan alrededor de 300 expropiaciones que no se han hecho y que eso complica todo el panorama. Lo curioso es que el otro día también dijo que en el caso de la Ruta 1 faltan alrededor de 400 expropiaciones, pero entonces cuando se le preguntó cuál es la diferencia entre unas y otras, siendo que las expropiaciones hay que hacerlas bajo la misma normativa en un caso y en el otro, porque no hay dos leyes diferentes, dijo que es que las expropiaciones no eran un problema en el caso de la Ruta 1 y que no había que verlas como un problema y que no iban a atrasar. Entonces, de nuevo, hay una contradicción entre lo que dice el señor Batalla. Sí, clara contradicción. Él no lo ve o no lo quiere ver, pero la realidad es esa. Entonces, uno se pregunta, aquí se usan criterios técnicos, se usan criterios financieros, o se usan criterios políticos, o se usan criterios simplemente de conveniencia, o tal vez se cae en el terreno de las ocurrencias. En Despertar.cr hemos insistido en tratar de aclarar estas cosas con el ministro Batalla, pero no ha sido posible. ¿Por qué? Porque, insisto, cuando se le pregunta una cosa, él sale con la historia aquella de que es que los gobiernos pasados y los ministros pasados y los presidentes pasados, y no responde sobre lo que se le está preguntando. Pero bueno, estos son los elementos que nos dejan serias dudas sobre esto. Dicho sea de paso, en una reciente sesión de la Junta Directiva del CONAVI, uno de los directores, el representante de la Unión de Gobiernos Locales, dejó caer una inquietud que no ha sido aclarada tampoco ni por el Ministerio de Hacienda ni por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dijo que no hay dinero para el intercambio del Coyol, que es uno de los más urgentes y es uno de los más importantes de esta ruta, porque en el Coyol claramente hay muchísimas muchísimas empresas de zonas francas que necesitan sacar su producto. Es cierto que tienen una conexión con la Ruta 27, pero también se requiere la otra, porque una sola ruta no alcanza, una sola calle no alcanza. Entonces hay que solventar ese problema. Los que han pasado por ahí, y ya a nosotros nos ha tocado en algún momento, se dan cuenta de que salir de la Bernardo Soto hacia el Coyol es una odisea. Ya sea que venga uno del lado de San Ramón o que vaya uno del lado de La Juela. Es una odisea completa. Esa trampa que pusieron arriba, que son las rotondas, eso no funciona. Ya no funciona por el volumen de tránsito que hay en esa zona. Entonces, ahí hay también un problema. Y le surge a uno la inquietud. ¿Sí? ¿Se van a encontrar recursos para resolver en definitiva el problema desde un punto de vista técnico y construir ese intercambio? ¿O será acaso que de repente nos vamos a encontrar con que también las opciones serán rotondas? Son las dudas planteadas alrededor de estas dos importantísimas obras viales para el país, pero desgraciadamente seguimos con interrogantes, y seguimos con interrogantes porque, insisto, el ministro Batalla no responde cuando se le pregunta. Dicho sea de paso, en Despertar.cr hace
más de 3 meses solicitamos una entrevista con este funcionario y no ha sido posible que nos contesten siquiera si nos lo van a dar o no. Son las cosas que pasan. La otra cosa de la que nos dimos cuenta, partiendo de lo poco que ha dicho el ministro respecto de la obra en el caso de la Ruta 1, ojo, es que el proyecto ha sido dividido en 7 etapas para que pueda llevarse a cabo. No sabemos cuáles son, porque ojo, y aquí nuestro compañero Sócrates Colindres tenía esta inquietud, que yo diría que era más una confusión. Pensaba que era lo que se habló el día que se hizo el anuncio, de que un tramo va desde la Sabana hasta las inmediaciones de Repretel y otro va desde las inmediaciones de Repretel hasta el aeropuerto y otro tramo va de ahí hasta el Coyol, pero eso en realidad tiene que ver con cuántos carriles en cada sentido va a tener la vía en cada uno de esos tramos. Lo de los 7 tramos para la ejecución del proyecto lo dijo el ministro el miércoles anterior, respondiéndole una pregunta precisamente a Sócrates. Y es llamativo porque eso no lo dijeron. Y no hay una precisión sobre cuáles son esas 7 etapas, esos 7 tramos del proyecto. Y esto, ojo, es al margen del hecho de que se vayan haciendo de momento algunas de las intersecciones o algunas otras obras menores en la vía. Estamos hablando del tronco principal. ¿Cuáles son esos 7 tramos? No lo sabemos. ¿Por qué se dividió de esa manera? Tampoco lo sabemos. ¿Para cuántos de esos tramos alcanzarán los 770 millones de dólares que negociaron con el BCE? Tampoco lo sabemos. Entonces, claro, seguimos sumando interrogantes alrededor del plan que anunció el gobierno. Y, de nuevo, aquí podríamos estar ante un escenario muy similar al de la Ruta 32, ¿verdad? Que ha sido una historia de nunca acabar. Y lo otro es, bueno, ¿por qué si se va a hacer la Bernardo Soto en tramos, no se puede hacer la 32 en tramos para terminarla correctamente? Porque, ojo, aquí hay un detalle que nos precisaba la gente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Si toda la fase de preinversión de un proyecto en este país está durando alrededor de 15 años, cuando incluso si dura lo que debería durar, que son 6 años, de acuerdo con los especialistas, uno diría que no tiene sentido hacer rotondas en la Ruta 32 porque al hacer esas rotondas se habla de que eso nos libera del problema por 10 años. Pero bueno, si son 15 años de fase de preinversión para hacer los pasos a desnivel, entonces andamos cortos, porque las rotondas no van a alcanzar para todo el tiempo que se requiere para construir los pasos a desnivel. Entonces, de nuevo, no tiene sentido. Va a ser la repetición de la experiencia desagradable, ingrata que tuvimos con la carretera de circunvalación en el área metropolitana, con una enorme diferencia. El tipo de tráfico que hay sobre la circunvalación o sobre los mayores tramos de la circunvalación es muy distinto al que tenemos sobre la Ruta 32, donde circula una enorme cantidad de vehículos articulados, insisto, por la carga que llega a Moín por importaciones y que llega a Moín por exportaciones. Y ese es un tema que el MOP no ha explicado bien, por más que el ministro Batalla quiere decir que está harto de que le pregunten sobre el tema de las rotondas. Probablemente si hubiera respondido con claridad desde el principio no habría que preguntarle más, pero bueno, ese es el tema. Entonces, es parte de lo que hay que ver. Estaremos pendientes de esta situación porque, como ven, hay muchas preguntas en torno a la 32, hay muchas preguntas en torno a la Ruta 1 y faltan respuestas por parte de las autoridades. Con esto terminamos este enfoque y los instamos para que nos sigan a través del canal de YouTube de despertar.cr,
que se suscriban a nuestro canal y que estén pendientes de los servicios que les ofrecemos. Por supuesto también que descarguen la app de despertar.cr. Gracias.